¿Pablo se hizo como el mundo para ganar al mundo? Dice en 1 Corintios 9:22, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué significa Pablo con esto? Su punto es de que en ciertas situaciones debemos conformarnos al mundo para alcanzar al mundo. Si, por ejemplo, quieres alcanzar a una persona en una pandilla, ¿tendrás más éxito en tu evangelismo si te haces tatuajes o te vistes como ellos? Bueno, veamos el versículo en su contexto. En 1 Corintios 8 al 10, Pablo está hablando de la libertad cristiana. En el capítulo 8 argumenta que aunque un ídolo no es nada en el mundo y podemos comer de cualquier alimento, pero si un cristiano por su vida pasada está habituado a pensar de que cuando uno come carne sacrificada a los dioses paganos, de que es un acto de adoración a ese Dios, entonces puede ser de que él piensa que es pecaminoso comerla. Entonces Pablo, hablando de esto en 1 Corintios 8:7, dice, pero no en todos hay este conocimiento, el conocimiento de que no pasa nada si una carne es pasada enfrente de un ídolo. Dice, algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Ahora, Pablo explica que lo difícil es que si un cristiano que entiende que no es adoración a otro Dios comer la carne sacrificada a ídolos, pero si ese cristiano come enfrente del hermano que piensa que sí es pecado, el hermano que piensa que es pecado será estimulado a pecar contra su conciencia y unirse a su hermano comiendo la carne. Y por eso Pablo dice al final, en el versículo 13, termina el capítulo con esta exhortación, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, este contexto es muy importante porque establece que Pablo está hablando de que nuestro amor al prójimo debe exceder nuestro amor de nuestras libertades. Debo amar más a mi hermano que a mis propias libertades. Y es ese amor que me conduce a privarme de ciertas libertades para no hacer caer a mi hermano en pecado. Somos libres en Cristo. Podemos comer de cualquier carne. Pero si estoy con un hermano que piensa que es pecado, con todo gusto, con gozo, me privo de ese derecho por amor a mi hermano. Y lo que estamos viendo entonces de que aún desde el capítulo anterior, Pablo no está hablando de aprovechar sus libertades para llegar a ser más conforme al mundo. Está hablando de la necesidad de no hacer ciertas cosas que tal vez queremos hacer, pero no las hacemos para proteger a la conciencia de nuestros hermanos. Y eso nos lleva al capítulo 9. Y cambia un poco el ejemplo. En el capítulo 8, Pablo habla de la comida y de los cristianos. En el capítulo 9 va a hablar de su libertad de recibir un salario como apóstol y cómo se privó de ese derecho para ganar a los incrédulos. Dice en el versículo 1, no soy apóstol, claro que lo es. Dice en el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y el punto acá es de que él tenía el derecho de recibir un pago para comer y beber de su labor. Y sabemos de que esto es el contexto y el punto porque es lo que dice en el versículo 6, donde dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, toda esta sección argumenta que el pastor tiene derecho de recibir un salario. En el versículo 7 argumenta desde el mundo. El mundo nos enseña que el obrero es digno de su salario. Dice
El versículo 9 argumenta que también la ley de Moisés argumenta de que el obrero es digno de su salario. Y también el versículo 14 cita a Jesucristo, quien también argumenta lo mismo. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Y cuál es el punto en toda esta sección? Bueno, el punto es, versículo 12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Y luego dice lo mismo en el versículo 15, donde dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y finalmente llega a la cima de su argumento en el versículo 19, cuando dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y es allí donde luego entra en los versículos que estamos viendo, donde dice de que me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, me he hecho a los gentiles como gentil, me he hecho a los débiles como un débil. Y el contexto nos indica entonces que lo que quiere decir con esto no es de que se aprovecha de sus libertades para portarse más como el mundo y ganar al mundo, sino que se priva de sus gustos, se priva de sus libertades, de sus derechos y se hace esclavo literalmente a la gente para no poner ningún obstáculo al Evangelio. Y creo que un excelente ejemplo de esto y una ilustración se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo circuncida a Timoteo. Y uno a lo mejor dice, oye, Pablo acaba de decirnos en el libro de Gálatas que la circuncisión no sirve ni para la salvación ni para la santificación. Claro, la circuncisión no sirve para esto. No somos mejores ni peores si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, ¿por qué circuncidar a Timoteo? Bueno, porque aunque tenían la libertad de no hacerlo, Timoteo podría entrar con más facilidad a las sinagogas, a las casas de los judíos, al templo, si fuera circuncidado. Así que se privó de su libertad de no ser circuncidado y lo hizo por amor a esos judíos que necesitaban escuchar el Evangelio. ¿Qué ejemplo? Y me hace preguntarme a mí, y te pregunto a ti también que escuchas. ¿Cuáles son las libertades de las cuales tú te has privado por amor a los hermanos, por amor a los incrédulos? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu libertad para edificar a un hermano? ¿Estás dispuesto a esclavizar un derecho tuyo para evangelizar a un perdido? Debemos amar a la gente, hermanos. Debemos amar a la gente más que amamos a nuestros propios gustos, porque con todo gusto yo puedo privarme de una libertad si me da más oportunidad para proclamar el Evangelio a un incrédulo o edificar a un hermano mío.